Buenos días. Vamos a disponernos a participar de esta celebración eucarística dándole gracias a Dios por todos los dones y por todos los beneficios que hemos recibido. Vamos a colocar ante el altar del Señor todas nuestras intenciones y nuestras necesidades, pidiéndoles al Dios de la vida que sea Él quien nos acompañe, que nos llene de su gracia, de su misericordia y de su amor. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, al participar de esta celebración eucarística con sencillez, con humildad, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorificamos al Señor con el canto del gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, le hagas posible el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen
y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dice: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, la liturgia de la palabra que nos presentan en este día merece tener una división para que dediquemos primero a la lectura de Hechos de los Apóstoles, que tiene un sentido de profundidad enorme. La primera lectura nos presenta la elección de los diáconos y pudiésemos dejarla pasar como un hecho más en el que el Señor inspira por medio de los discípulos un nuevo ministerio. Pero es un ministerio profundo que se da en una situación compleja que tiene la comunidad, porque comienza un primer momento en que la primera comunidad de cristianas comienzan a tener un problema propio de aquellos que quieren vivir en comunidad y les dicen por qué no se están atendiendo bien a las viudas de un grupo y a otras sí, es decir, por qué la de los griegos no se está atendiendo, pero la de los judíos sí se están atendiendo a plenitud. Era un compromiso que tenía en aquel momento en la iglesia de atender a las viudas, de tener la caridad, es decir, de practicar la caridad con aquellos que lo necesitaban. Y lo inmediato que hacen en aquel momento los discípulos es decir: vamos a convocar para que haya un grupo que se dedique a ello, que se dedique a la caridad, que se dedique a las obras, mientras que los discípulos se iban a mantener firmes en la predicación. Allí encontramos un primer momento, no solamente el sentido de organización, de cómo se iba organizando ya desde allí la iglesia y cada quien iba teniendo un ministerio, cada quien iba a tener una función y una labor, sino además de ello vamos viendo cómo la prioridad de los discípulos era la predicación de la palabra. Si no atendemos al primer llamado, que era el que Jesús había dejado, y era la predicación de la palabra: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Como consecuencia de la predicación, como consecuencia de ese seguimiento de Jesús, viene entonces la caridad, que es actuar como Jesús quiere que actuemos. Desprende de ese actuar como Jesús. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Pues ciertamente se dedicaría a aquellos que lo necesitan, como lo venía haciendo. Pero no podemos decir que somos caritativos si no realmente no conocemos a profundidad lo que Jesús quiere. Y por esa era la intención de los discípulos, que comienzan inmediatamente a distribuir para que cada quien tenga una función y tenga un trabajo. Los carismas comienzan a verse dentro de la iglesia, las funciones comienzan a entregarse, los ministerios comienzan a tener su prioridad y comienza la iglesia a organizarse. Eso no es otra cosa que una gracia del Espíritu, no es otra cosa que una disposición de ese Espíritu Santo que iba fluyendo en aquel momento para dar continuidad a la predicación de los discípulos. Pero también encontramos en el Evangelio de hoy, el Evangelio de Juan, ese momento en que Jesús le dice a los discípulos como un mensaje claro: no pierdan la paz. Nada más vigente que ese mensaje para nosotros ahora: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Les da un mensaje alentador solamente al decirles: no pierdan la paz, crean también en mí. Pero después, para no dejarlo solamente así como una confianza
por encima, a lo vacío, a lo superficial, les dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo voy allí, pero ahí también irán ustedes. De alguna manera es un discurso de despedida el que Jesús va dándoles en aquel momento a los discípulos, pero también es cierto que les llena de confianza en decirle: yo me voy, pero también ustedes vendrán a este lugar donde yo voy, es decir, al cielo, es decir, a esa vida eterna en la que cada uno de nosotros algún día quiere participar. Por eso, cuando Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, Jesús le responde inmediatamente a Tomás: tanto tiempo que has estado conmigo y no sabes a dónde voy, y no me conoces y no estás cerca y no sabes realmente. Porque la pregunta de Tomás era clara: Señor, no sabemos a dónde vas y tampoco sabemos el camino. Jesús entonces se presenta como: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy ese camino que conduce al cielo. Quien camina conmigo, quien hace las obras, pues va a estar conmigo a donde yo voy. Yo soy la verdad, esa verdad plena, esa verdad que nos vivifica, esa verdad que nos conduce a la salvación. Y yo soy la vida, no una vida efímera que se pierde al final de nuestros días. Es esa vida eterna en la que nosotros algún día también queremos participar. Queremos encontrarnos cara a cara con el Señor. Queremos vivir esa experiencia de estar con Dios. Por eso, cuando el Evangelio y la liturgia de este día nos invita a nosotros de una manera particular a formar parte de ese ministerio del Señor, a formar parte de ese grupo que practica no solamente la predicación, sino también la caridad. Pudiésemos decir que hoy la Iglesia nos invita a cada uno de nosotros a interiorizar y a preguntarnos: ¿cuál es mi función dentro de la Iglesia? La segunda lectura hacía un llamado el día de hoy del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol San Pedro, hacía un llamado a ser conscientes de nuestro ministerio sacerdotal, pero de ese ministerio el que estamos llamados todos al sacerdocio común de los fieles que tienen ustedes y al sacerdocio ministerial que tenemos nosotros. Al final, todos estamos llamados a ofrecer al Señor sacrificio y nuestra oración para el bien de la Iglesia y para el bien de los que le aman. Pero, ¿cuál es su función? ¿Cuál es tu función como laico dentro de la Iglesia? ¿Cuál es tu función dentro de la Iglesia? ¿La de la caridad? ¿La de las buenas obras? ¿La de la oración? ¿La de la predicación? ¿Cuál es la función que tienes dentro de la Iglesia? Porque la del sacerdocio ministerial es la de guiar, la de acompañar, la de fortalecer en la fe y la de educar, la de hacer presente a Cristo. Esas funciones las tenemos claras nosotros, pero ¿cuáles son las de los laicos? ¿Cuáles son el trabajo que tienen ahora cada uno de ustedes desde sus hogares, desde su familia? Es este el momento en el que nuevamente la Iglesia en estos últimos tiempos ha dado un giro completamente. Porque tal vez, como decían, aquello a lo que tal vez muchos se habían negado y que muchos habían estado huyendo, que eran los medios de comunicación, que era la predicación de la palabra por muchas redes, era el lanzarse a esta nueva aventura que nos presenta este nuevo tiempo. Nos ha tocado de una manera y el Señor ha vuelto a abrir las ventanas y las puertas de la Iglesia para que saliéramos de aquí, para que volviésemos a donde estaba el pueblo, sin dejar aquí estar allá. Y ese es el momento en el que cada uno de ustedes forma parte de esa predicación, desde las redes sociales, desde los lugares, desde las casas, desde la familia. Si nos damos cuenta, estamos 2000 años atrás, en las casas, haciendo oración, en pequeñas comunidades, pero estamos en ese tiempo también llevando nuestra predicación desde la casa a todos los lugares y a todos los confines de la tierra. Nunca se había cumplido tal vez tanto el Evangelio como ahora. Pidámosle al Señor entonces que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría de saber predicar, de saber estar, de saber hablar en su nombre, pero sobre todo con la confianza plena en el Señor de que no perdemos la paz porque Él está con nosotros. Hoy le damos un saludo a esas madres que a ejemplo de María entregan día a día un sí a la generosidad, un sí al plan de Dios, un sí a esa entrega generosa a su voluntad. Pidámosle al Señor
que la siga fortaleciendo a cada una de las madres, de una manera especial a esas madres venezolanas que día a día se esfuerzan y trabajan por un mejor porvenir para sus hijos y para su familia. Que el Señor les bendiga, les acompañe y les llene de su paz. Amén. Al colocar ante el altar del Señor con la fe que Jesús ha resucitado y para que creyendo tengamos vida en su nombre, dirijámosle al Señor nuestra plegaria. Para que la Iglesia viva con plenitud el gozo pascual y lo extienda con su testimonio a todos los hombres, roguemos al Señor. Para que los pobres, enfermos y cuantos sufren encuentren la fortaleza que necesitan, roguemos al Señor. Por todos los hombres que perciban los frutos del gozo y de la paz que Cristo comunicó en la resurrección, roguemos al Señor. Pidámosle al Señor por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes que están en casa, en su familia, para que el Señor les fortalezca en la fe, en el amor y en la caridad, roguemos al Señor. Pidámosle al Señor también por cada uno de los que en este momento necesitan de una oración, de un consuelo, por los que se ven atribulados, por los que pierden la paz, para que el Señor les fortalezca en la fe, roguemos al Señor. Pidámosle al Señor por todas las madres del mundo entero, para que sean dóciles al amor de Cristo, roguemos al Señor. Señor, tú que por medio de tu Hijo resucitado quisiste dar muerte a nuestro hombre viejo y nos convertiste por la fe en un hombre nuevo. Aumenta nuestra fe y dígnate escuchar cuanto te hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Presentamos ante el altar del Señor nuestra ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma gloria y vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos,
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan de Dios, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir: Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Hermanos, ese es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. En ese día, que venga a nosotros de una manera espiritual. Pedirle a Jesús que venga a cada uno de nosotros, que abrimos nuestro corazón, que abrimos nuestra vida para recibirle a Él, para darle gracias, para pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, que nos dé la paz, que nos permita confiar en Él, que nos permita reconocer a Jesús como ese camino, verdad y vida que nos conduce al Padre, que podamos reconocer en cada uno de sus obras, que podamos reconocer en cada uno de los momentos que nos ha regalado ese amor misericordioso que nos tiene, esa vida que nos devuelve llena de fe, llena de confianza para acercarnos constantemente a Dios. Que ese momento sea un momento de oración intensa para pedirle a Jesús que venga a nosotros, que venga a nuestra vida y que venga a nuestro corazón y que nos devuelva la paz que tanto anhelamos. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de la antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Confiados en la misericordia del Señor, podemos ir en paz.